¿Tienes pronto una presentación y quieres estar preparado? Este episodio es para ti. ¿Cómo están? Muy contentas de seguir hablando de este tema que es tan importante. Este tema nos apasiona, nos lleva a momentos donde nosotras mismas hemos trabajado en nuestras presentaciones y también con nuestros clientes, esos líderes activos. Es uno de los talleres que a veces más nos compran en algunos años, ¿verdad? El de presentaciones efectivas. Y vamos a hablar, sí, de lo técnico, pero un poquito también de algunas cosas emocionales que nos ayudan a aprovechar más esas recomendaciones técnicas. Entonces empecemos por cómo me preparo. ¿Cómo me preparo para que una presentación sea efectiva? Sí, me encanta porque yo creo que una de las claves es la preparación, ¿verdad? Y que a veces nos preparamos desde una perspectiva como de cuánta es toda la información que tengo que compartir, sin un objetivo claro. Y acá es clave tener ese objetivo de qué es lo que qué es lo que yo quiero lograr con esta presentación, porque todo debería de girar en torno a esto. Y inclusive incorporar dentro de ese objetivo qué es lo que yo quiero que mi audiencia haga, ¿verdad? No tanto de, a veces yo necesito vender este presupuesto, pero lo que yo quiero que la gente haga es que me apruebe ese presupuesto, ¿verdad? En esa presentación. Entonces, identificar qué es eso último que yo quiero lograr cuando cerremos esta presentación, qué es lo que quiero que pase con la audiencia. Eso ayuda a pensar qué pasa conmigo para que eso suceda. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con la audiencia? ¿Qué quiero que ellos logren a través de mi presentación? Antes decías que somos vendedores de ideas y eso me encantó. ¿Qué más para prepararme? Ustedes están hablando mucho de la audiencia y creo que, no de fijo, eso es algo clave e importantísimo, es entender quién es tu audiencia. A veces podemos saber que es mi jefe o que es el jefe de mi jefe o que es X persona, pero ¿te has preguntado cuáles son los anhelos de esa persona? ¿Qué está tratando de lograr esa persona en su rol personal y en su rol laboral, ¿verdad? ¿Qué haría a esta persona feliz? ¿Qué dolor quisiera evitar? Porque cuando entiendes eso de tu audiencia, puedes incorporarlo en tu presentación y generar un mayor impacto. Quería preguntar las preguntas que dijiste. ¿Qué haría feliz? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el dolor de la audiencia? Qué interesante, porque Erika decía, la preparación es vital, pero a veces no nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? ¿De qué está esperando la audiencia? En términos de la preparación, eso me ayuda con la conexión. ¿Qué más puedo hacer para estar mejor preparado? Yo pienso que algo importante es que toda esa parte mental, ¿verdad? Es indispensable, porque muchas veces la preparación es, ¿y si me va mal? ¿Y qué voy a hacer cuando me vaya mal? O sea, casi que lo estamos llamando a pasar, ¿verdad? En contraposición con más bien pensar, ¿qué necesito hacer para que me vaya bien? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos mensajes claves? ¿Qué información yo debería de explorar para estar más tranquilo? Porque sé que creo en esto que estoy presentando, porque esa credibilidad en lo que presento es vital. Si no, va a ser muy difícil que yo pueda fluir con algo que yo realmente no estoy convencido. Claro. ¿Verdad? Que tengo que hacer o que comentar. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Qué mensajes nos damos para prepararnos, no solo en la parte más, digamos, como en ese resultado duro que quiero, pero sí qué son esas cosas que me digo, ¿verdad? Porque el cerebro es muy obediente y nos va a hacer caso. Y si nosotros nos estamos preparando para el fracaso, eso es lo que va a terminar pasando. Y perdón que lo ponga sobre la mesa, pero ¿y qué pasa si me va mal? Vamos a ver, el sistema emocional sí hace un ciclo, ¿verdad? Me da temor que se me corte la voz. Ese era el que había estudiado. Entonces parece que cuando el cerebro escucha que se me está cortando la voz, incrementa la emoción y ese ciclo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me paralicé ahí? Ese tema es interesantísimo porque parte de lo que sucede es que se te empieza a subir el estrés, ¿verdad? Porque todo es parte de nuestros pensamientos. Yo pienso que no me acuerdo, que no soy buena, y entonces empiezo a subir los niveles de estrés. El estrés congela la parte más racional de tu cerebro, que es la que va a ir a buscar a tu memoria la información que ya sabes.
Entonces, al tener esta parte congelada, no hay forma de que puedas recuperar la información. Entonces, hay que reírse, hay que relajarse. Con solo que sonrías al público, estás mandándole una señal a tu cerebro que todo está bien, de que esté tranquilo. Baja entonces el estrés y ya va y recupera la información. Sí. El quedarse en blanco tiene que ver con el estrés. Entonces, técnicas para bajar el estrés antes, durante y después te van a ayudar siempre. Sí, me encanta porque vamos a unir eso con, vaya y preséntese con la audiencia antes, ¿verdad? Que a veces pasa que la audiencia es la junta o el staff, ¿verdad? De cierto nivel, y estoy yo de este lado, la audiencia allá, y no me acerco antes como para que me pueda relajar, porque ciertamente nuestros clientes dicen, es que de ellos depende mi trabajo. Entonces yo les he hecho la pregunta de qué es lo peor que puede pasar, un poco sacando lo que me preocupa, siento que ayuda, ¿verdad? A estar mejor preparado. Sí, eso que dices es muy importante. ¿Qué cosas me preocupan? ¿Verdad? Pero desde una perspectiva más resolutiva y no tanto de que me recargue, sino entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Ok, me preocupa que me hagan este tipo de preguntas. Ok, me preparo para ese tipo de preguntas. Me preocupa que, no sé, que no me vayan. O sea, cuando los veo y veo como caras, me pasaba con una coach que me decía yo, a mí me va todo súper bien, pero cuando tengo una audiencia que me hacen caras de pregunta, yo me congelo, porque no me están diciendo sí, que sí están de acuerdo. Y tenemos que acostumbrarnos a que muchas personas, aunque estén de acuerdo, no van a decir, no van a hacer ese movimiento afirmativo, ¿verdad? Entonces, prepararnos también para, bueno, esta persona típicamente tiene esa cara, no es personal, no es que me lo está haciendo en ese momento, porque si no, lo que pasa mientras estamos presentando es que nos llenamos de un montón de hipótesis, y son hipótesis que muchas veces no son ciertas y que nos sacan de ese fluir, ¿verdad? Mejor cuando yo estoy pensando en qué sigue, ¿verdad? Inclusive cómo lo estoy disfrutando, cómo puedo lograr ese resultado y no tanto en cómo no lo estoy logrando y cómo estoy viendo esas caras que la gente me está haciendo. Y ese fluir del que hablas, Erika, me recuerda mucho del para qué estoy aquí en este lugar haciendo esta presentación, porque te conecta con tu propósito o tu meta noble, como le llama Six Seconds, ¿verdad? Nuestro aliado en inteligencia emocional. Y eso a mí me encanta porque nosotros aquí, ya lo dijimos en el otro podcast, ¿verdad? Podemos estar nerviosas antes de empezar, pero nos encanta hablar de esto porque es nuestro propósito, está ligado, nos apasiona. Entonces, en el tanto puedas hacer esa conexión, creo que ese fluir va a salir más rápido, definitivamente. Entonces ese fluir pasa por prepararme, pasa por entender la audiencia y voy a decir que pasa también por practicar. Totalmente. ¿Verdad? Hay presentaciones que hay que practicarlas para estar uno mejor preparado o tiene un tiempo específico. Se nos escapa algo más en ese antes y en ese durante, ¿verdad? Tanto más técnico como emocional, porque las dos cosas coexisten ahí. Yo creo que desde la parte más técnica, algo que funciona cuando queremos vender esas ideas es presentarle a la audiencia el estado actual de las cosas que tal vez no son las idóneas y el estado futuro, ideal, idóneo que queremos. Y en el medio que está nuestra solución. Entonces, eso es como una técnica de contraste para que entonces haya un deseo de decir, si yo quiero estar ahí. Claro, plantea una necesidad. Yo quiero eso porque lo necesito. Así es. Y voy a motivarme a escuchar con paciencia lo que esta persona me está comentando. Ya estoy ahí, ya estoy aquí para resolver eso que están necesitando. ¿Y qué sucede, digamos, cuando yo sí pierdo esa audiencia? ¿Verdad? Porque hay audiencias desafiantes. No sé ustedes, yo me he encontrado algunas que uno dice, bueno, yo es porque lo he hecho varias veces y ya tengo cierta autoconfianza, pensando en qué ocupa ese líder activo para enfrentarse a cada vez más presentaciones. Yo pienso que la autoconfianza es algo importante, porque a veces sí hay audiencias que rechazan lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué más ocupa ese líder activo? Porque el desafío con presentaciones, mi experiencia es que va en incremento, ¿verdad? De temas, de impacto, influencia, etcétera. Yo ahí creo que algo importante es no tenerle miedo a las preguntas y propiciarlas, porque así involucras a la audiencia. Entonces uno dice, esto se me está saliendo de control, ¿verdad?
quizá es que estoy hablando y no estoy involucrando a la audiencia. Alguna pregunta que tengan. Y de ahí no tenerle miedo a la pregunta en sí, porque lo peor que podría pasar es que yo diga, bueno, esa información yo no la sé en este momento, pero definitivamente se las voy a contestar. A veces le tenemos pavor a no poder responder las preguntas. Y típicamente la audiencia puede tener un poquito más de paciencia cuando decimos esa información, yo se la voy a conseguir. Es cierto. Sí. Justo estaba yo pensando en lo mismo, en hacer una pausa y preguntarle a la audiencia, involucrarla, porque también el cerebro se cansa de escuchar nada más, necesita estar activamente involucrado. Entonces, que me pregunten tiene dos ventajas. Por un lado, enganchas a la audiencia, pero por el otro lado, vas a obtener información de qué está pensando la gente y te da a ti una pausa para recuperarte. Mientras que el otro habla, tú estás pensando, yo puedo con esto, respirando profundo. Canalizando energía en algo. Exacto, y tranquilizándote. Sí, una técnica que yo uso mucho mientras pienso en la respuesta, porque a veces no sale tan rápidamente, es que repito la pregunta. Entonces, lo que quieres saber es, y entonces mientras tanto yo estoy construyendo esa respuesta en mi cabeza. Erika de León, ¿verdad? Diciéndonos sus secretos. Yo canalizo la energía en algo, ¿verdad? Y hasta para grabar este podcast, ¿vas a tener eso ahí? Yo sí, lo necesito, ¿verdad? Necesito tener algo, porque eso deja el autoconocimiento también, ¿verdad? Yo necesito reírme con la audiencia, cada quien tiene un estilo. Ok, muy bien. En este caminar en presentaciones, el mundo es muy amplio, ¿verdad? Pero si nosotros cerráramos en unas 3 acciones para cerrar este episodio, buenísimo. ¿Qué podríamos decirle a nuestra audiencia de este? Yo diría que un elemento importante es pensar que tu audiencia no sabe lo que vos vas a presentar. Entonces no sabe cuándo te equivocas. Si dijiste un tema antes o un tema después, o si no diste todos los datos que tenías planeado decir. Entonces déjate fluir, porque es preferible sonreír en el momento en que uno se equivoca, a estar pensando, uy, me equivoqué, ya, eché a perder todo, sino más bien, ¿cómo construyo con eso? Excelente. Stanislav Bachrach, el autor, nos dice que un cerebro en estrés no es un cerebro creativo. Y sin esa creatividad, dar una presentación buena puede ser difícil. Entonces, definitivamente conocer cómo tú bajas tu propio estrés es clave, y conectar con ese propósito para que puedas fluir en las presentaciones. Yo voy a decir que escucharse a uno, escuchar sus propios, ¿verdad? Hasta audios de WhatsApp puede ayudar no para criticarse, sino para aceptarse, ¿verdad? Física, mi voz, ¿verdad? Cómo yo me muevo. Y empezar a querer eso, ¿verdad? Para ver mejoras, pero primero para aceptar mi estilo único de interacción con los demás. Bueno, maravilloso tema, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast de Líderes Activos. Muchas gracias.